carne. Hoy siendo un día muy hermoso que Dios nos ha regalado, nuevamente nos está permitiendo Dios llegar hasta su lugar de trabajo, hasta su hogar, para estar enseñando las Sagradas Escrituras bajo el tema que vamos llevando, estamos desarrollando a través de esta bella oportunidad que Dios nos ha brindado para llegar a ustedes. Hoy nuevamente me acompaña mi amada esposa, Nelva Judith Pérez Marín de Ramírez, y su servidor, su amigo en Cristo y su hermano en Cristo, Luis Ramírez, que le da una cordial bienvenida a esta nueva edición de su programa Una Sola Carne. Hoy me gustaría que nuevamente mi esposa se dirigiera a toda la teleaudiencia y a todos los oyentes que a través de también la emisora Goel Radio nos están escuchando y nos están sintonizando en esta hora. Mi amor. Gracias le damos a Dios por la oportunidad que nos da. Dios les bendiga a todos, a nuestros amigos, hermanos que nos están viendo a través de este canal de bendición para sus vidas. Le invitamos para que usted esté conectado, para que usted esté enviando sus peticiones, envíe sus oraciones. También vamos a estar orando en este momento, esta oportunidad que Dios nos ha dado. Y gracias por aquellas personas que están siempre allí fieles. Gracias por ellas. Gracias le damos al Señor que la siga bendiciendo y que le siga ayudando, le siga dando mucha fortaleza espiritual. Vamos a dar inicio en este momento a este su programa, Una Sola Carne, con el tema Soportando las tormentas en el matrimonio. Vamos a dar inicio. Vamos a estar leyendo un texto bíblico y luego oramos. Luego oramos para dar comienzo a esta nueva edición de su programa Una Sola Carne. Sí, hoy vamos a tomar un tema muy bueno para la familia, para los esposos y los hijos. Y yo le invito, si usted está allí en su casa, ubíquese, puede tomar una Biblia. Vamos a leer en el libro de Hebreos, capítulo 12, ya leer desde el versículo 5 hasta el versículo 11. Hebreos, ese es el texto que tomamos hoy como base. Hebreos 12, desde el versículo 5 hasta el 11. Voy a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmaye cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardo y no hijo. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que no es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Vamos a orar en este momento, vamos a darle gracias a Dios y que sea Él ayudándonos, poniendo este programa en sus manos. Amado Dios y Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, una vez más, mi Rey precioso, por esta oportunidad grande que tú nos das, Señor amado. Dios mío, en esta hora nos colocamos en tus manos, pedimos la dirección tuya, Señor, la dirección de tu Espíritu Santo, mi Rey precioso, para que todas aquellas personas que están viendo, que están escuchando, Señor amado, este programa, Padre, sea de completa edificación para su vida, Señor. Sea Dios
Dios mío, de restauración para Dios eterno, aquella necesidad, aquel problema o aquel conflicto que están viviendo. En esta mañana, Dios mío, toma nuestras vidas, toma, Dios eterno, la vida de mis hermanos que están aquí colaborando, toma la vida de aquellas personas que están también escuchando y sintonizando. Padre, que tu palabra en esta mañana nos enseñe, nos instruya, nos corrija, Señor amado, a cómo debemos hacer las cosas. Gracias te damos, Señor. Amén y amén. Amén, así es. Entonces vamos a estar entrando en materia en esta mañana y vamos a estar bajo el tema cómo debes disciplinar tu hogar. En esta hora vamos a estar entonces bajo la cita o el texto bíblico que hemos leído. Vamos a estar hablando sobre un hogar el cual tiene que tener una disciplina. Una disciplina viene siendo algo que Dios ha establecido a través de generaciones tras generaciones para poder tener una mejor vida, para tener mejor un comportamiento delante en los hogares como también en la sociedad. Entonces es la otra pared de la cual estamos levantando, al cual estamos tomando como modelo cómo se debe edificar una familia o un hogar. Amén. Así es. Entonces la disciplina, el concepto básico de disciplina, y nos vamos directamente a la Biblia, el concepto es corrección. Eso es lo que nos enfoca la disciplina, corregir en todos los aspectos nuestro hogar, a nuestros hijos, nuestra familia debe estar direccionada bajo el régimen o la conducta divina del Señor. El propósito de Dios en la disciplina es desarrollar en cada uno de los miembros de esa familia el carácter. En el caso del cristiano ya formado, Dios a través de la disciplina, de la corrección, desarrolla ese carácter. ¿Para qué? Para una madurez espiritual. Eso es lo que enfoca en sí la disciplina en cuanto al ámbito espiritual. Espiritualmente hablando, es corrección. Y también en nuestros hogares, la forma como nosotros, como padres, como esposos, como padres de familia, debemos enfocar esta parte para que nuestro hogar sea corregido, sea direccionado, sea dirigido por nuestro Dios. Entonces podemos decir de esta manera, de que tenemos que cambiar esa mentalidad que muchas veces nos han enseñado, no solamente en nuestros hogares, sino en la misma sociedad, donde creemos que disciplinar es castigar. O sea, que tenemos que cambiar ese concepto entonces, porque si tú no estás hablando de que la disciplina no es castigar, sino es una corrección, es aconsejar para un mejor vivir, entonces podemos entrar con este texto bíblico de lo que realmente Dios ha querido para el ser humano, pero también para la familia. Entonces, quiere decir esto de que habría que haber dos clases de disciplina, ¿verdad? Una para la familia total, que también tenemos que tener nosotros como padres, tenemos que tener una disciplina, ¿verdad? Para luego esa disciplina enseñársela y transmitírsela a nuestros hijos. Y es lo que está hablando el texto bíblico, ¿cierto? Que a veces la disciplina para ninguno es motivo de gozo, pero más adelante va a traer frutos, ¿verdad? Apacibles. En pocas palabras, va a traer consolación, va a traer victoria, y no solamente victoria, sino bendición para nuestras vidas. Amén. Entonces, vamos a estar nuevamente leyendo el texto bíblico y vamos a estar desglosando este pequeño texto bíblico para entonces luego ir entrando poco a poco, a ir profundizando y a ir liberándonos, se puede decir de esta manera, del concepto de la disciplina, que a veces creemos que la disciplina, como decíamos al inicio, parece que fuera un castigo, pero no es un castigo, es una bendición para cada uno de nosotros. Dice: y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmaye cuando eres reprendido por Él. Quiere decir esto entonces, llevándolo a la vida cristiana, de que todo cristiano debe ser corregido y disciplinado. Ahora, usted dirá, ¿por qué razón debe ocurrir esto? Por la sencilla razón, mi amigo que me estás escuchando, mi hermano que me estás escuchando a través de esta emisión,
de que todo hombre venimos con un patrón de vida diferente al cual Cristo o el mismo Dios de los cielos quiere establecer en nuestra vida. Ahora, un ejemplo claro, bíblicamente, de una disciplina o de un hombre que fue disciplinado, hay dos en las Sagradas Escrituras. Podemos ver de esta manera. En el libro de Job vemos a un hombre que fue disciplinado, corregido, enseñado. ¿Por qué me atrevo a decir esto? Porque cuando Job al último dice, de oídas te había oído, pero hoy mis ojos te ven, está dando a mostrar o a entender de que de pronto él conocía de Dios, hacía los sacrificios, pero realmente no había conocido a ese Dios, a ese Padre amoroso, a ese Padre que quería lo mejor para él. Entonces, pero en esta hora no vamos a hablar de Job, vamos a tomar a otro personaje bíblico, como es la vida de Jacob, un hombre el cual había estado en un lugar, pero en ese lugar parece ser de que este hombre quería hacer su propia voluntad, más no la voluntad de su padre, ¿verdad? Porque si vemos la historia de Jacob, podemos ver de que una de las cosas que podemos encontrar en esta historia fue de que Jacob prácticamente hizo y quiso conseguir con sus propios ideales y con su propia de pronto manera de ser la bendición de ese hermano que le había despreciado, ¿cierto? Pero siguiendo el texto bíblico, la lectura bíblica en el libro de Génesis, podemos encontrar que cuando Dios lleva a Jacob a ese lugar, fue con un motivo nada más, que fue disciplinarlo, corregirlo para poder obtener la bendición. Entonces, de igual manera, llevando este texto a la vida de nosotros, a nuestros hogares, cuando nosotros queremos lo mejor para nuestros hijos, tenemos que hacer lo que hizo Dios con Jacob, corregirlo y disciplinarlo. ¿Sabe por qué? Porque cuando Jacob colocó su cabeza en esa piedra y en ese lugar, dice la Sagrada Escritura que Jacob expresó que era algo terrible, porque Dios le mostró su grandeza, Dios le mostró donde él habitaba. Dice de que ángeles subían y ángeles bajaban. Dice de Jacob que era algo terrible. Pero fíjate algo, que antes de que ese lugar fuera lo que Dios quería, primero tuvo que disciplinar a Jacob y luego volvió a Jacob a ese mismo lugar a glorificar y a exaltar el nombre de Dios, ¿cierto? Entonces, fíjate en la vida de Jacob, fue llevado a la tierra donde estaba su tío, pero Jacob parecía ser que como que él creía que iba a hacer lo mismo que con su padre. Y fíjate cómo comienza la disciplina de Jacob allí. Cuando Jacob se enamora de una de las hijas de su tío, ¿verdad? Dice de que pagó, ¿qué? 7 años por esa mujer. Así es. Pero dice la Sagrada Escritura que con la misma vara que tú mides, serás medido. Por ahí hay un dicho que dice, hijo eres y padre serás, ¿verdad? Así como eres formado en un hogar que no tiene disciplina, así se formarán tus hijos. Y por esa razón es que Dios está permitiendo todos estos programas para irnos aconsejando, para que seamos familia victoriosa en medio de las tormentas. Entonces, si tú te das cuenta, mi amor, que allí en este texto bíblico que estamos, donde encontramos este personaje, vemos de que cuando Jacob le va a reclamar a su tío, ¿verdad? A Labán, le dice a Labán, aquí no se hace como tú crees, sino se hace conforme está establecido en esta familia. Se puede decir de esta manera. En pocas palabras, no es como tú dices, sino como yo digo. O sea, es la primera corrección y la primera disciplina que hace Dios con Jacob. ¿Por qué? Porque cuando Jacob violó esa disciplina, porque la bendición era para su hermano y él la usurpó, o sea, hizo lo que él creía hacer, obtener esa bendición, aunque bíblicamente la bendición era para Jacob, pero era en el tiempo de Dios. Tiempo establecido por el Señor. Bueno, entonces miremos algo aquí que dice, no menosprecies la disciplina del Señor ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Hay que notar algo y es que vamos a enfocar dos aspectos de la disciplina. Una disciplina que yo establezco como miembro del hogar, como padre de familia, en mis hijos y en todos los que están a mi alrededor. Amén. Una disciplina que Dios establece para aquellos que Él ama, para aquellas personas que han sido redimidas por la sangre de Cristo y para aquellas personas
que no han sido redimidas, pero que van también a ser redimidas, que van a estar en ese proceso. Entonces, hay algo muy importante, es que Dios al que ama disciplina. Eso es algo claro que debemos tener en nuestra mente, en nuestro corazón. Mire, usted puede notarse que toda institución, sea de cualquier aspecto, necesita un orden, necesita una disciplina, porque si no todo se formaría un caos, un desorden, cada quien hace lo que quiere, si no hay orden establecido, si no hay mandatos, si no hay estatutos, si no hay preceptos que cumplir. Mírese que en un hospital, en cualquier entidad pública, hay normas que las personas tienen que cumplir, reglas que deben cumplir. ¿Por qué? Porque ya usted se puede imaginar todo el desorden que se formaría. Entonces, igual es Dios, igual es el cristiano con el Señor, en el Señor, igual es también nuestra vida como persona, como familia que somos, también establecer normas disciplinarias, normas que nos corrijan. ¿Y cómo establecemos esas normas? Bueno, primero nosotros buscamos la dirección de Dios, ¿verdad? Dios es el principal en nosotros, nuestra vida, nuestra base, nuestro fundamento es Dios. Dios nos va enseñando muchas cosas. Le enseña al Padre y el Padre, la madre, eso se lo transmite a sus hijos. ¿Por qué? Porque quiere que sus hijos crezcan bajo un conocimiento pleno de las Escrituras, que crezca ese niño bajo una condición espiritual diferente, que nosotros seamos diferentes en este mundo, en este medio donde estamos. Entonces, hay un aspecto muy importante, que a los niños, a pocos niños, que yo creo que casi a ninguno de los niños, y más nosotros ya adultos, nos gusta que nos corrigen, pero es necesaria la corrección, para un buen desarrollo de nuestro entorno, para un buen desarrollo espiritual de nuestra vida. Es importante la corrección, pero la corrección es una señal segura de que ese buen Padre que tenemos, ese buen Señor que tenemos, está cuidando el bienestar de nosotros. ¿Por qué? Porque nos está enseñando, porque nos está sacando de ese mal camino, de esa mala dirección que llevamos, y nos está colocando en el buen camino o en la buena corrección que nosotros debemos seguir. Entonces, a través de la corrección y a través de la disciplina, Dios lo que está buscando con el hombre, Dios lo que está buscando con el ser humano, es un bienestar seguro, eterno. Eso es lo que Dios busca. Sigue leyendo el texto bíblico. Entonces dice: porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Hay que ver algo, ¿verdad? A veces las personas dicen, no, Dios no castiga. No, Dios no es un Dios castigador como muchos piensan. Dios corrige al hombre. El hombre, puedo decir que es el mismo que se autocastiga, porque cuando tú no coges el camino correcto, cuando tú no coges los consejos que te van a llevar a esa vida mejor, para que se cumpla el propósito de Dios en tu vida, entonces tú mismo te vas a castigar. ¿Por qué? Porque ya no vas a obtener las bendiciones que tu Padre te quiere brindar. Si tú te puedes dar cuenta, en otro texto bíblico, ¿verdad? Vemos que en el hijo pródigo podemos ver de que el hijo no escuchó el consejo de su padre y tuvo consecuencias por no escuchar ese consejo de su padre. Por eso dice que el hijo que él ama, él corrige y disciplina. Amén. Entonces, sigue leyendo el texto bíblico. Dice: si soportáis la disciplina, Dios trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Quiere decir esto, de que tú, para que puedas decir que tú perteneces a una familia, tienes que someterte a las reglas y normas que esa familia está estableciendo. ¿Cómo podemos decir nosotros que somos hijos de Dios? Simplemente cumpliendo las Sagradas Escrituras. A veces las personas dicen, no, yo soy un hijo de Dios, pero entonces si tú eres hijo de Dios, ¿por qué no haces la voluntad de tu Padre? Si la Sagrada Escritura dice que sé santo porque yo soy santo. O sea, en una familia pueden haber rasgos físicos, ¿verdad?, que tenga una persona, pero
lo que le da la connotación o le da la potestad de decir con derecho que es un hijo de esa familia, de ese padre, de esa madre, no son los rasgos físicos, sino simplemente son que se someta a las reglas establecidas por su padre en el hogar. Así es. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque qué hijo es aquel a quien el Padre nos disciplina. Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Fíjese lo que dice, si soportáis la disciplina, te da la connotación o te da el derecho de tú decir, yo soy hijo de esa. Si no, te da, o dice la Sagrada Escritura que eres un bastardo. Palabra fuerte, ¿cierto? Pero es una palabra que cabe decir de que es una palabra que te va a brindar dos opciones, o eres bastardo o eres hijo. Ahora, un ejemplo claro, cuando tú dices que tú perteneces a alguna institución, como decía mi esposa, de que toda institución o toda entidad tiene que tener su disciplina, para que tú puedas decir que tú perteneces a una institución, tú te tienes que someter bajo las reglas y los estatutos de esa institución. Así. Tú para poder decir que eres quizás trabajador de la Policía Nacional, tienes que regirte a ciertas normas que tiene la Policía Nacional. O en este caso, en las empresas, cuando tú estás trabajando en una empresa y tú dices, yo pertenezco a tal empresa, tú te tienes que someter a un horario, ¿cierto? Tú te tienes que someter a un tiempo estipulado de trabajo y de descanso. Tú te tienes que someter a qué? Te tienes que someter si la empresa necesita que tú le colabores en tiempos extras, tú te tienes que someter a ese reglamento. Pero si tú no te sometes, te van a sancionar primeramente, ¿cierto? Te van, y esa sanción no lo hacen los dueños de las empresas porque quieren hacerlo, no, para corregirte y para prevenirte de lo que se puede aproximar más adelante. La salida de la empresa. Que es la salida de la empresa, la expulsión de la empresa. ¿Y cómo puedes tú salir entonces de una empresa? Puedes salir como un ladrón, porque no te estás sometiendo a ese reglamento, que no puedes obtener nada o que puedes sacar nada de esa empresa. Puedes salir como una persona irresponsable porque no te estás sometiendo al horario establecido por la empresa. Entonces, así sucesivamente, esto se aplica en la familia. ¿Cómo tú puedes decir que tú eres hijo de Luis Ramírez o de Nelma Pérez cuando tú te sometes a lo establecido allí en ese hogar? ¿Cierto que sí? Entonces, a toda aquella persona que no quiere que sean como bastardos, tiene que tener sometimiento primeramente a las reglas establecidas por esa persona. ¿Cómo podemos decir nosotros que somos hijos de Dios? Cuando la Biblia dice de que todo aquel que reciba a Cristo, fíjense algo, una condición, todo aquel que reciba a Cristo en su corazón como Señor y Salvador, le da la ¿qué? Le da la potestad. De o sea, ser hijo. ¿De ser hijo de quién? De Dios. Ahora usted dirá, no, pero si todos somos hijos de Dios. No, tú simplemente eres una criatura que estás en esta tierra, que Dios ha permitido que tú vengas a esta tierra, para que tú decidas si perteneces a la familia de Dios o no perteneces a la familia de Dios. Así de sencillo. Sigue leyendo. Entonces dice, por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y nos veneraban, y los venerábamos, porque no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos. Fíjese algo, ¿cierto? Ahí nos está dando la autoridad a nosotros como padre, como cabeza de esa familia que ha sido establecida por Dios en esta tierra, que tenemos que corregir a nuestros hijos. Lastimosamente, el mundo ha venido entrando y Satanás se ha venido aprovechando de ciertas cosas que se han venido quitando, ¿verdad? O que han venido cohibiendo a la familia para la corrección de sus hijos. ¿Qué sucede cuando tú no corriges a un hijo? Va a ser vergüenza para ti más adelante. Porque cuando tú sabes que tu niño, que la adolescente que tú estás manejando, tiene problemas de tomar cosas que no le pertenecen, ya estás permitiendo que esa persona comience a establecer algo en su vida que no va conforme a las normas o a la moral que tú le estás enseñando, ¿cierto? Porque ¿por dónde comienzan los drogadictos? ¿Dónde comienzan los ladrones? Desde los mismos hogares, porque no han sido corregidos y no han sido disciplinados. Entonces, ¿qué es lo que está dándonos a entender esta Sagrada Escritura? Que así como nosotros queremos lo mejor, nosotros
los padres terrenales queremos lo mejor para nuestros hijos, así también Dios quiere lo mejor para nosotros. Y por eso fue que Dios, como decíamos en los programas anteriores, estableció leyes morales para que fueran aplicadas a nuestras vidas. Amén. Si nosotros nos vamos al texto bíblico, cierto que sí, que vamos a leer ahora, nos vamos a dar cuenta de que va Dios allí afianzando esta palabra que parece dura, como es la disciplina, pero va a ser de bendición para nuestra vida. Amén, a su nombre le damos la gloria en esta mañana. Entonces, vamos a estar leyendo el texto bíblico. Segunda de Corintios. Capítulo 7. 7, verso 10. ¿Qué dice la Sagrada Escritura? Dice así, dice, porque la tristeza es según Dios, produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Fíjate algo, aquí está hablando Dios de pronto a cada uno de nosotros, y es en el caso de la disciplina. ¿Por qué? Porque cuando a ti te disciplinan, ¿cuánto la corrección de los hijos? ¿Va a qué? A causar arrepentimiento. ¿En qué? En tanto, en lo que estamos enfocando en esta mañana es en la corrección de nuestros hijos. Cuando tú corriges a tu hijo, le vas a causar en esa persona arrepentimiento. No remordimiento, no. Arrepentimiento. ¿Por qué? Porque el remordimiento es diferente al arrepentimiento. ¿Qué es remordimiento? Es de pronto sentirse mal en el momento por lo que hizo, ¿cierto? Pero cuando hay una corrección con autoridad, cuando hay esa corrección en esa persona, si esa persona realmente ha sido corregida, le va a causar arrepentimiento. ¿Y qué es el arrepentimiento? Es no hacer lo que hizo mal, se puede decir de esta manera. O sea, es apartarse de las cosas que van a afectar su vida y la vida de los que están a su alrededor. Así es. Léete otros textos bíblicos para ir afianzando. La Biblia dice en el libro de Salmos, capítulo 119, 160, que la suma de la palabra es verdad. ¿Cierto que sí? Entonces vamos a ir poco a poco mirando lo que es la disciplina para el bienestar de nuestra familia. Vamos a ver el Salmo 23. Salmo 23, vamos a leerlo en esta hora. Salmo 23. Libro de Salmo 23. Dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿Sí? En lugar de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aliento. O sea, fíjate algo, de que para poder tener toda esa protección, para poder tener esa bendición, que es de que Jehová nos protege a nosotros, Dios, Jehová nos sustenta, como también el Padre, hablándolo de una forma física acá en la tierra, como seres humanos, cuando tú te sometes a la disciplina, cuando tú te sometes a las normas establecidas en ese hogar, vas a recibir bendición como Dios le da bendición a su pueblo. Fíjate lo que dice, que Jehová es mi pastor. En este caso, nuestros padres son nuestros pastores porque son los que tienen la responsabilidad de guiarnos, de guardarnos, de protegernos, de darnos las cosas que necesitamos. Entonces dice que con su vara, ¿y con qué? Su vara y su callado. Y su callado le infundirán aliento. ¿Cómo así? Usted se preguntará. Bueno, fíjate de que para la disciplina a veces es necesario utilizar la vara. Aunque ahora mismo las leyes le están dando más prioridad, ¿verdad?, a lo que dicen los niños que a lo que pueden hacer sus padres en esos niños. ¿Cómo así? Usted dirá, mira, hay una ley que dice de que tú no puedes, ¿verdad?, corregir con vara a tu hijo, porque tu hijo tiene la oportunidad o tiene el derecho de ser escuchado y quizás es capaz de hacerte meter preso por lo que tú le estás haciendo. Pero ¿qué sucede? De que la Biblia nos está estableciendo y nos está enseñando que tenemos que corregir con vara.
Amén. Pero tenemos que correr con vara sabiendo y en qué momento y en qué circunstancia, ¿verdad?, lo vamos a hacer. Porque la misma Biblia dice de que cuando vayamos a exhortar, que también exhortar se refiere a corregir, lo tenemos que hacer ¿con qué? Con sabiduría y mansedumbre, ¿verdad? Sabiduría, ¿por qué? Porque tú antes de corregir a ese muchacho con una vara, tú le tienes que decir por qué lo estás haciendo. Y por qué luego no lo va a volver a hacer, porque de pronto nuevamente lo vas a corregir con la misma vara, ¿cierto? Así es. Entonces, fíjate algo que la Biblia no está hablando en esta hora de que la corrección o la disciplina también hay que utilizar la vara. Así es. Lo que pasa es que en nuestra sociedad en estos momentos está marcando mucho en cuanto al maltrato físico. Ya ves, el niño ahora en estos momentos no se le puede corregir, no se le puede disciplinar porque tú lo estás maltratando físicamente. Pero no vamos a llevar al punto allí de que es un maltrato, tú vas a matar a tu hijo por cualquier cosa que te hizo, no es así. Mire desde el punto de vista espiritual cómo Dios fue llevando las cosas desde un principio. Y Dios ha sido todas las cosas que Dios ha establecido, las ha establecido con un orden muy bueno. ¿Para qué? Para el desarrollo de ese momento que le está brindando al ser humano, que es el momento de la salvación, que es lo que Dios quiere, que nosotros entremos por ese camino. Y mire desde el punto espiritual los dos ejemplos que vimos con respecto a Jacob, y esto nos marca mucho a nosotros. Desde un punto espiritual, desde un punto de vista espiritual, Dios quiere que nosotros seamos corregidos. Dios nos corrige a nosotros. Dios corrige a todo aquel que es hijo, Dios lo tiene que corregir, porque esa persona tiene que ser enseñada. Esos patrones que nosotros adquirimos allá afuera, no estando en el Señor, no éramos cristianos, eso se pegaron a nuestra vida, se pegaron a nuestro ser, se pegaron a nuestro cuerpo. Adquirimos muchas malas costumbres que fueron formadas, ¿por qué? Por no tener un conocimiento de las cosas. Entonces, en el punto espiritual, Dios lo que quiere es que el hombre se corrija y que le dé la oportunidad al que es nuestro Padre Celestial de corregirnos, de enseñarnos, de instruirnos. En las misiones anteriores estuvimos hablando de la instrucción que como padre, que como siervos del Señor debemos tener. ¿Con quién? Con nuestro hogar, con nuestros hijos. Y esa instrucción que nosotros es la que Dios quiere, que nosotros nos instruyamos, nos corrijamos y cambiemos por completo, porque Cristo, el cristiano, debe vivir una vida plena en Él. O sea, debe tener un cambio en todos los aspectos. Primeramente el espiritual. Ya nosotros ya no vamos a hacer cosas que hacíamos porque ya lo espiritual ha encajado en nosotros. Ya no somos carnales, ahora somos espirituales. Si somos espirituales, buscamos las cosas espirituales, lo que está allá arriba, lo que es de Dios. Pero en nuestro medio, que como pareja que somos, que como esposos que somos, allí también marca un aspecto importante lo que es la disciplina y la corrección. Si no nos corregimos primeramente nosotros, que somos los padres, los hijos tampoco se van a corregir, porque los hijos están mirando lo que hacen los padres. Y eso es lo que tratan de imitar hacer. Entonces, yo debo implantar la disciplina bajo un punto de vista espiritual, pero que tampoco vaya al niño a cambiarlo de toda su forma. O sea, encaminarlo hacia el Señor, porque es el principio bíblico que me dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, él no se va a apartar. Amén, así Desde es. el principio, instruir al niño en ese camino. No es que yo lo quiera cambiar, como algunas personas creen, que les vamos a cambiar las decisiones a ellos. Es que nosotros estamos tomando las decisiones de ellos, y ellos como tal son personas y quieren también ellos tomar decisiones. Instruye al niño en su camino, cuando fuere
aun cuando fuere viejo, Él no se va a apartar. ¿Por qué? Porque ya adquirió ese patrón espiritual en su vida, ese patrón que lo va a guiar y lo va a ayudar. Porque mire allí cuando estábamos leyendo el Salmo 23, dice que tu vara y tu callado me infunden aliento. ¿El aliento para qué? Para seguir. Y hay una cobertura divina, una cobertura espiritual. Y también más adelante en el libro de Efesios nos dice de que eso es importante. Dice Efesios 6, versículo 4 dice: y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Eso es lo correcto en un hogar cristiano. Yo debo criar a mis hijos en disciplina y la amonestación del Señor. ¿Para qué? Para que haya un ambiente completamente bueno y agradable. Y Dios pueda allí ser ¿qué? Honrado, pueda ser exaltado y alabado. Búscate el texto bíblico de Proverbios, capítulo 3. Vamos a ver qué nos dice Dios al respecto a lo que estamos hablando en este día. Proverbios capítulo 3. Si tú tienes una Biblia cerca, nos gustaría de que nos acompañaras ahí a la distancia. Ahí tú que nos estás observando, nos estás escuchando, para que tú mismo mires textualmente qué es lo que Dios quiere para nosotros. Dicen Proverbios capítulo 3, versículo 11. No menosprecéis, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección. Fíjate que no debemos menospreciar. Aquí está hablando de la corrección que Dios le hace al hombre, ¿verdad? Pero de igual manera, nosotros como hijos tampoco podemos menospreciar la corrección que nos hacen nuestros padres, ¿cierto? ¿Por qué? Porque muchos de nosotros quizás en la corrección que recibimos, no en este tiempo, sino en el tiempo que nosotros vivimos, nos ha servido ¿para qué? Para un mejor vivir. Porque quizás nuestros padres no nos hubieran corregido de la manera como nos corrigieron, quizás no estuviéramos aquí, quizás en esta mañana llegando a sus hogares, porque estuviéramos muertos o porque estuviéramos perdidos en la delincuencia, en el alcohol, en lo que el mundo le ofrece al ser humano. Entonces, fíjate de que no tenemos que menospreciar, mira, escucha bien, no tienes que menospreciar la corrección de quién, de tus padres. Y entonces, ¿qué te quiero decir, padre? Que no te cohibas de corregir a tu hijo. ¿Por qué? Porque más adelante te va a pesar. Vete al Salmo, al Proverbio 29, 17. ¿Qué nos dice? Proverbio 29, 17. Allí mismo también el proverbio nos está diciendo de que porque Dios al que ama también corrige. Él corrige. También disciplina, porque es necesario la disciplina del Señor. Así es. Proverbios 29, 17. Así dice: corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. ¿Corrige a quién? A tu hijo. ¿Por qué? Te dará descanso. ¿Para qué? Y dará alegría a tu alma. A tu alma. ¿Qué quiere decir eso? ¿O qué piensas tú que nos quiere decir el Señor en esta hora? De que la corrección tiene que ser aplicada a nuestra vida primero y luego a nuestros hijos, porque Él te va a dar descanso. Te vas a estar un poco descansado porque está el muchacho encaminado hacia el buen camino. Fíjate algo, que cuando tú no corriges a tus hijos, se van a cuando no tienen en cuenta los padres, que muchas veces cometen este error, ¿verdad? De que todos se lo festejan porque es un niño, porque el niño no entiende, ¿cierto? Pero va creciendo ese hijo o ese niño en una manera que va a tener dificultad ya cuando llegue la adolescencia. ¿Por qué crees tú de que hoy lastimosamente la niñez o los adolescentes ya no quieren respetar a sus padres? Porque no fueron corregidos desde el principio. Entonces, fíjate algo, que cuando alguien o algún niño le levanta la mano a su padre, muchos padres se echan a reír. Otros dicen, no, ese es igualito que su abuelo, ese es igualito que la abuela, ¿cierto? Pero están olvidando que hay un trasfondo que va a ir influenciando a ese niño ¿a qué? A la rebeldía, a la desobediencia. Entonces, cuando ya llegan a un momento que ya tienen uso de razón y que creen que ya son
personas libres que ya no tienen sometimiento bajo su hogar, llegan, ¿a qué hora? Llegan en la madrugada, llegan borrachos, otros les pegan a sus padres. ¿Por qué? Porque no hay un descanso en el alma de esa persona, porque no tomó las correcciones a su tiempo. Fíjate algo, que cuando hay reglamentos, hay normas dentro del hogar, siempre los padres, en el caso, puedo decir testimonio, le colocaban un horario establecido para llegar a los hogares. Después de ese horario, cuando uno llegaba tarde, no lo dejaban entrar a su casa. Y luego al día siguiente venía la disciplina y venía la corrección. Entonces, cuando los padres no toman la palabra, no toman la sabiduría y el temor de Jehová en el hogar, van a tener perturbación en su alma. Porque ¿qué madre quiere lo peor para su hijo? Ninguno, ¿verdad? ¿O qué padre quiere lo peor para su hijo? Entonces, ¿qué sucede? Cuando no es corregido el niño, que ya el niño está, o el adolescente o el adulto está en la delincuencia, ¿qué es lo que puede tener en su corazón una madre? Desosiego, porque no saben qué Sí, va a pasar. ¿qué va a pasar? Si se lo van a traer muerto, se lo van a dejar, o va a venir la noticia que lo mataron en qué lugar. ¿Por qué? Porque se olvidaron de la corrección, se olvidaron de la disciplina que le habían de aplicar en el momento que era necesario. No, y mire aquí la Biblia, esto nos habla, Proverbio, yo creo que es el libro más preciso en este momento para hablarnos de la corrección y hablarnos de la disciplina. Proverbios capítulo 13, versículo 24, mire lo que nos dice. El que detiene el castigo a su hijo aborrece. El que detiene el castigo a su hijo aborrece. Mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Fíjate algo, que ahí está entrando una de las columnas, ¿verdad? O sea, que está sosteniendo esta pared que estamos hablando, estamos levantando hoy. El amor. O sea, tú no puedes decir algo a alguien que tú lo amas cuando tú ves que ese alguien está a punto de cometer un error y tú no lo apercibes de ese error. Entonces, en este caso, cuando tú ves que tu hijo está andando por mal camino, tú no lo estás amando. O sea, tú lo estás aborreciendo. ¿Por qué? Porque más adelante este niño va a entrar en unos caminos que lo van a llevar no solo a la muerte física, sino también a la muerte espiritual y eterna. Si te das dando cuenta, lo que Dios nos está diciendo es, ¿cómo así? Cuando hay niños que les gusta tomar las cosas ajenas, en el caso de los colegios, ¿cierto? Y se aparecen en los hogares, el niño le dice a uno, no, que esto me lo regalaron. ¿Qué es lo que usted tiene que hacer como padre? ¿O cuál es la corrección que usted tiene que tener siempre presente? Ir al lugar o al colegio, preguntarle qué niño fue el que se lo dio y preguntarle a ese niño si verdaderamente se lo dio. ¿Por qué? Porque ahí van tomando una malformación en su carácter, y en ese carácter malformado va a ocasionar más adelante que va a ser un delincuente y que va a ser perjudicial no solamente para la sociedad, sino también para la familia. Así es, porque es necesario que nosotros como padres, mire que ya hemos construido nuestro hogar y ya están los hijos en el hogar. Entonces, los hijos son el reflejo de lo que nosotros le hemos enseñado, de lo que nosotros hemos aplicado a su vida. Un hogar cristiano es un hogar que debe establecer la corrección en el esposo, la esposa y los hijos. Todos deben estar encaminados. ¿Por qué? Porque es la base, el fundamento, la dirección divina de Dios es lo que a nosotros nos está marcando allí. Mire el Proverbios capítulo 23, el versículo 13 nos dice: no rehuses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara no morirá. Lo castigas con vara y liberarás su alma del Seol. Pero más adelante el versículo 12 dice: aplica tu corazón a la enseñanza y tus oídos a las palabras de sabiduría. No rehuses a corregir al muchacho. No debemos rehusar a corregir a nuestros hijos. No necesariamente uno tiene que maltratarlo físicamente. Podemos hablar con él, hacerlo entender que lo que él está haciendo está mal,
que no está bien delante de los ojos de Dios, delante del Señor no está bien. Es que la Biblia es clara. ¿Quién es nuestro Padre? Dios. Dios es nuestro Padre. ¿Y cómo nos corrige Dios? Primeramente, el primer paso que hace Dios con el ser humano es hablarle, mostrarle la condición en cual se encuentra, ¿cierto? Así es. Si esa persona acepta la condición, no digamos aceptar, recibe la corrección o la exhortación, porque aceptar de pronto lo aceptará en el momento, pero sigue siendo la misma persona. Pero si tú recibes el consejo, si tú recibes la corrección, entonces tu vida va a ser quizás libertada de ese pecado que de pronto te está agobiando, ¿verdad? Pero si tú no más la aceptas, hoy cambias, pero mañana sigues siendo la misma persona que eras en el pasado, ¿cierto? Pero cuando se recibe la corrección, se recibe la disciplina, tu vida tiene que ser transformada por el poder de Dios. Entonces, no tenemos que cohibirnos de corregir a nuestros hijos, pero antes de utilizar la vara, utilicemos la vara que es la palabra, que es la enseñanza que tú le vas a dar a esa persona para hacerle entender de que lo que está haciendo no es primeramente del agrado de Dios, porque siempre hay que enfocar o a establecer a Dios como prioridad en las cosas que están dentro de las casas o de todas las cosas que vayamos a emprender. Entonces, hay que enseñarle a nuestros hijos que la prioridad, al que no le va a gustar, lo que está haciendo es primeramente a Dios. Y si no le gusta a Dios, mucho menos nos va a gustar a nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a ser el reflejo de Dios, porque Dios ya nos ha enseñado a nosotros y nos ha corregido. Amén. Entonces, por eso te decía al inicio que lo que tú siembras, eso va a recoger. ¿Qué es lo que ha sembrado Dios en nuestro corazón? Ha sembrado de sus frutos, su Espíritu Santo, de su salvación. ¿Y qué trae los frutos del Espíritu? Traen gozo, paz, benignidad, bondad, amor. Esos son los frutos del Espíritu Son Santo. templanza. Se han formado dentro de nosotros, porque ha sido la formación del Señor establecido allí. Entonces, en ese orden, si lo hemos formado, eso también es lo que tenemos que dar. La Biblia dice que por su fruto los conoceré. O sea, si tú eres un hijo de Dios, tienes que dar fruto. ¿Y cuáles son los frutos? Lo que Dios te ha regalado a ti. Y esos frutos que Dios ha establecido en tu vida, tú solo tienes que enseñar a tus hijos. Porque decíamos en los programas anteriores que es de generación en generación. Lo que tú has aprendido, tú se lo vas a transmitir a tus hijos. Por eso, son textos bíblicos que van afianzándonos más que la disciplina no es un castigo, sino un consejo y una corrección. Sí, mire lo que dice allí el libro de Proverbios más adelante en los versículos donde estuvimos leyendo el Proverbio 23:13, pero el versículo 15 y 16 nos habla algo que es muy cierto y que debemos aplicarlo. Dice: si lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol, hijo mío. Si tu corazón fuere sabio, también a mí se me alegrará el corazón. Mis entrañas también se alegrarán cuando tus labios hablen cosas rectas. Mire, al principio la disciplina parece ser causa de gozo, de tristeza. El muchacho no se va a acomodar, el muchacho no se va a sentir bien, no se va a poder, no se siente bien porque no le gusta que lo disciplinen, no le gusta que lo corrijan, no le gusta que lo enseñen. Entonces, pero más adelante, cuando usted haya entendido la necesidad que hay en nuestro hogar de aplicar esa corrección, usted va a tener esta alegría que dice aquí el libro de Proverbios. Amén. Entonces, amados que nos están viendo y nos están escuchando a través de estos medios, vamos a dejar esta pared por acá hasta este nivel, para luego nuevamente en otra oportunidad que Dios nos dé de llegar a sus hogares, terminarla. Vamos a estar orando por los hogares, por la familia, y luego vamos a estar despidiendo el programa. Amén. Así, vamos a orar por la familia Ballesteros. Nos ha pedido oración porque se encuentra en una situación no buena.
Entonces vamos a estar orando por ellos. Padre que estás en los Así es, cielos, Dios. te damos gracias, Gracias Señor en esta amado, hora. una vez más, Dios En mío, el nombre de Jesús. por tu grande amor y misericordia. Así es, Señor. Delante de ti, Dios mío, ponemos la familia Así Ballesteros, es, Señor. Señor. En esta hora tú sabes la circunstancia por la que En ellos el están nombre de Jesús. pasando, Dios mío, y encarecidamente han pedido, Dios eterno, que tú les ayudes, Dios mío, Así es, porque Dios. no pueden en este momento, Señor, soportar ese peso que tienen, Señor amado, esa circunstancia adversa por la cual están atravesando, Señor amado. Ayúdales a avanzar, ayúdales a seguir, dale de tu fuerza, Señor Así amado, es, porque Señor. en este momento ellos le están pidiendo, Así es, Señor Dios. amado. Mira, oh Dios mío, la necesidad, Padre, por lo cual ellos te han clamado, Dios eterno. En el nombre de Por Jesús. ese milagro, Dios eterno, de la vida, Señor amado. Así es. Ayúdales, Dios mío, y derrama tu bendición sobre En esta ellos. hora, Dios. Dios mío, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Igualmente, Señor, la familia Pérez Leiva, Dios mío, a la En esta hora, distancia, Señor amado, ha pedido oración por ese problema que ellos tienen, Señor. En esta hora, Ayúdales, Dios. Padre, pedimos tu intervención divina, Dios mío, en medio de esta necesidad, en medio de este conflicto. Gracias te damos en este momento, Señor amado, por la oportunidad que tú nos das. Bendecimos las vidas, bendecimos los hermanos, todas Así aquellas es. personas que nos estuvieron mirando, que estuvieron escuchando este programa, Dios mío, Padre. En esta hora te pedimos que tú les ayudes, Dios mío, de una manera especial y poderosa. Gracias te damos, Señor. Amén y amén. Bueno, hermanos, no es más, nos estamos despidiendo para otra próxima ocasión, que Dios nos permita llegar a sus hogares, que Dios los bendiga, que Dios los guarde y hasta pronto.